Sé que están ahí. Siento su presencia. Sé que tienen miedo. Nos temen a nosotros. Le temen al cambio. Yo no conozco el futuro. No he venido a decirles cómo acabará todo esto. Al contrario, he venido a decirles cómo va a comenzar. Voy a colgar el teléfono y luego voy a contarles a todos lo que no quieren que vean. Voy a enseñarles un mundo sin ustedes. Un mundo sin reglas y sin controles, sin límites ni fronteras. Un mundo donde todo es posible. Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo videoprograma en Fuera de la Matrix. ¿Es nuestra realidad natural? ¿O acaso es la creación de Dios? La programación dualista de nuestra mente nos lleva a creer en una o en otra opción. El dualismo es una de las claves para mantenernos precisamente donde estamos. Instituciones de poder nos hablarán del bien y del mal. Los medios de comunicación enfrentarán bandos de todo tipo, de manera dicotómica, equipos de fútbol, partidos políticos, movimientos de género. Debes estar de un lado o del otro. Debes defender un ideal luchando con tu rival, con tu hermano. No importa qué bando elijas, si el del feminismo o el del machismo, no importa si eliges el capitalismo o el socialismo, mientras elijas. El problema está en si tú eliges no elegir. ¿Es acaso una elección posible? ¿Es posible que elijamos no elegir entre A o entre B? ¿O entre A, B y C? ¿O ni siquiera se nos permite pensar en ello, para luego ver si lo hacemos o no lo hacemos? Tal vez haya quien no elige ni una religión ni otra. Y tal vez haya quien no elige ningún bando político. Y tal vez haya quien no elige ningún equipo de fútbol. Tal vez esto le permite ver todas las opciones de manera objetiva a la vez, y no todas menos una, como la inmensa mayoría que se haya identificada a una cuestión, y esto hace que en realidad no observe con objetividad ni su propia elección, por supuesto, ni tampoco las demás, que las verá peyorativamente por el hecho de entrar en oposición con lo que su identificación le marca como correcto. Por ejemplo, en las elecciones presidenciales. Actúes con convencimiento o no, una vez que tú eliges un partido, quieres ganar, y ya se vuelve para ti una competencia con tu prójimo, quien ha elegido otro partido. Entonces te identificas con ese movimiento más fuertemente, en esa puja y en esa lucha y en esa tensión. Es donde el ego encuentra su lugar y se define a sí mismo, poniéndose en oposición a cada paso y definiéndose de esa manera en la diferencia con el otro. De ese modo, el bien común, incluso, de una nación, si se quiere, pasa a un segundo plano, porque lo que pasa a primer plano es ganarle a un otro. Ya se vuelve una competencia dialéctica para ver quién tiene razón, una competencia en las urnas para ver quién tiene más votos, quién somete a quién, y la cuestión esencial queda muy desdibujada. La gran mayoría de las personas no votan por convicción, sino por competir con los demás y querer ganar, o por resentimiento hacia otro partido político, etc. Y esa es la elección que tenemos, esa es la democracia que tenemos, que se alimenta de esta oposición,
de esta divisoria de aguas que se genera, que el propio capital genera, dado que aquellos que más publicidad tienen son los partidos, por lo general dos, que se encaraman hacia una posible victoria, y de ese modo el resto queda sin chances. Pero, ¿qué es el resto en realidad? ¿Disidencia controlada, tal vez? ¿Una manera de encauzar los ánimos de aquellos que no se quedan ni con A ni con B? Entonces, para aquellos está C y D, pero no como verdaderas alternativas de este sistema que invariablemente va de crisis en crisis. Por supuesto, sabemos a quiénes benefician estas crisis, que bien pudieran ser controladas. Cuestión que las personas, una vez identificadas mayoritariamente en un partido o en otro, lo que hacen es ir a votar de manera automática a ese partido, ya sin fijarse tanto en los nombres, y lo que ocurre es que somos programados de esa manera para votar A o B, y que el nivel de raciocinio sobre el voto sea menor. Y también nos han llevado a creer que votar es la única opción, dado que hemos tenido gobiernos, nos han entregado gobiernos que no eran democráticos, y entonces ahora, al poder tener la opción de voto, jamás se nos ocurriría no votar, ahora que podemos, pero sin embargo, todo obedece a un gran sistema de control. Votamos para que nos gobiernen, y nos siguen gobernando. Pero realmente, ¿el poder es del pueblo? ¿Como se supone que debiera ser? No sea cosa que la democracia haya sido creada para mantenernos con esperanzas, con expectativas de cambios a futuro, para mejor, para garantizar la libertad, la igualdad, etc. Y de ese modo mantenernos votando con la ilusión de ser libres. ¿Es la democracia una ilusión? He tomado la política por dar simplemente un ejemplo, pero esto ocurre con todas las cuestiones. Por ejemplo, pasa con la religión, pasa con el deporte, pasa con las reivindicaciones de género, por ejemplo. Quizás alguna mujer se crea que es más libre porque se hace feminista, porque se identifica con ese movimiento. Y no es muy difícil que una mujer se identifique a este movimiento, después de todos los atropellos que ha sufrido a lo largo de la historia. Si identificarse es lo que se espera de nosotros, es lo básico, lo esperable, entonces la verdadera lucidez pasaría por no identificarse, máxime conociendo mínimamente quiénes están detrás de este tipo de movimientos, financiando con fines eugenésicos y también con fines de división de la sociedad, otra vez entre A o B, en este caso hombre y mujer, una inteligente manera de dividir al mundo. Ya habíamos sido divididos por raza, entre blanco y negro, por supuesto, y esto fue favorecido por determinados movimientos. Y así como la religión llevó a creer que aquel que no creyera en sus postulados estaba mal, también movimientos como el nazismo llevaron a creer que aquel de otra raza estaba mal, y de ese modo lograron que tanto propios como extraños tomaran partido, como hoy tomamos partido por otros movimientos que también son promovidos por los mismos grupos de poder que otrora. Entonces, ha llegado el día en que, por repetición,
hemos de aprender la lección y ya no identificarnos con toda esta farsa. Todos somos humanos, todos somos iguales y a la vez distintos. Y no por eso somos mejores ni peores. Asimismo, la violencia es violencia sin importar el género, sin importar el color, sin importar la edad, sin importar la clase social, sin importar la religión, por supuesto, la cual ha sido muy utilizada para dividirnos a lo largo de milenios. Siempre nos han mantenido divididos desde aquel mito, entre comillas, de la Torre de Babel, en donde se separó a los seres humanos por idioma, digamos, pero no sea cosa que al final nos quieran dividir también entre buenos y malos, que cada uno elija su bando, blanco, negro, luz, oscuridad, y hacernos enfrentar, conociendo muy bien que la gran, inmensa mayoría de las personas no tardarían en identificarse y en tomar partido por uno u otro bando. Ahora están los haters, los lovers. Vaya a saber a dónde nos dirige toda esta cuestión. Un caldo de cultivos muy polar que en su choque, en esa fricción entre lo negativo y lo positivo, entre comillas, lo blanco y lo negro, puede darse una explosión. Pero la consecuencia más radical sería la de mantenernos adormecidos, entretenidos en toda esta lucha entre hermanos, y que jamás miremos hacia arriba, entre comillas, hacia arriba en la pirámide. Nos mantenemos en la lucha horizontal entre hermanos, entre iguales, focalizándonos en la diferencia, como aquello a ser atacado, aquello a ser vencido. Entonces, de ese modo, en esa puja, lo que no podemos hacer es observar, elevando nuestra mirada por sobre el terreno, por sobre ese terreno que alguien, no ingenuamente, pensó para todos nosotros. Y seguramente todo esto sea aprovechado por ese mismo alguien, por ese mismo algo. No vaya usted a creer que todo esto ocurre de manera azarosa y simplemente porque el humano va fluyendo inventando cosas libremente, sin que haya una auténtica arquitectura social, digamos. Es como la alegoría de la caverna, en donde creemos observar las cosas tal cual son, creemos ver un orden natural en el mundo, tendemos a ser algo ingenuos o inocentes en cuanto a esta cuestión los seres humanos, y tendemos a pensar que el mundo tal como se nos presenta, con todos sus acontecimientos y vicisitudes, es producto de un orden natural o bien de una segunda opción que sería un orden divino. Pero podría ser producto de otra cuestión también.